Pido las disculpas del caso. eh, Ando un poco lastimada de la garganta. Espero poder terminar la clase antes de perder la voz. Así es que eh, pido las disculpas por si me oyen toser. Voy a hablar un poquito suave, pero es porque la laringitis me ha atacado fuerte. Pero espero lograr terminar la clase. Así es que de antemano, pues las disculpas del caso. Con relación a lo que estuvimos viendo la clase pasada, lo último que vimos, que era la forma en que íbamos a buscar información para poder ya definir el tema, nuestro, nuestro desarrollo del trabajo, es decir, toda la parte teórica que conlleva, y hablamos de los tipos de fuentes de información. Estuvimos hablando y dando pequeños tips para hacer una búsqueda correcta de, de fuentes de información valederas. Entonces, antes de continuar con lo que es el planteamiento del problema, que este sería el capítulo 1 de nuestra investigación, vamos a recordar un poco. Y es que los autores nos dicen que antes de iniciar la búsqueda de la documentación o de la bibliografía que vamos a utilizar, nosotros tenemos que, que realizar una búsqueda lo más exhaustiva y con sumo cuidado para seleccionar las fuentes de información. Y para poder, digamos, discriminar un documento o una fuente de información, podemos hacernos valer de esos 4 elementos que ustedes ven en la pantalla. Concreta. Esto quiere decir que la información o los documentos que ustedes eh, busquen, eh, procuren que sean por escrito y que sean escritos por personas conocedoras de la materia, expertos en el área. Y por eso es que muchas veces yo les digo, tengan cuidado con los blogs, quien los está escribiendo, si es un profesor, eh, si es un profesional, pues hay un cierto grado de credibilidad y sabemos que la información va a ser concreta y no va a andar tanto por las ramas, a diferencia que fuera un blog hecho por unos estudiantes a razón de una tarea. El segundo elemento es el buscar. Ustedes tienen que buscar principalmente, si no saben las definiciones o algunos conceptos, utilicen los diccionarios. eh, el de la Real Academia Española. Después busquen un diccionario o una enciclopedia técnica propia del área en la que se está haciendo la investigación, ya que ellos les va a proporcionar a ustedes, digamos, ciertos elementos un poco más concretos y dentro del área en la que se está haciendo la investigación. El tercer elemento tiene que ver con destacar. Y es que la información debe de destacar resultados que sean interesantes e importantes para la investigación que nosotros estemos realizando. No solo porque ya no encontré mayor información y aquí quiero centrarme en información, digamos, de cuadros estadísticos, de cuadros resumen. Si son estadísticos y vienen de una institución pública, digamos, son los que tienen un poco más de credibilidad, a diferencia de aquellas informaciones estadísticas que pueden estar elaboradas, digamos, dentro de una tesis.
porque acordémonos que dentro de una tesis puede haber un margen de error. Entonces, busquen siempre fuentes originarias. Y por último, señalar cualquier relación del tema con otros campos de conocimiento que ayuden a diferenciar o a evitar las confusiones. Este es en el caso en que pudiéramos encontrar conceptos que puedan ser ambiguos o un concepto que se utilice en diferentes eh, campos y en cada campo tenga una definición o una importancia diferente. Así es que hay que tener cuidado y hacer las aclaraciones en qué sentido se están utilizando, digamos, algunos términos o algunos conceptos. También importante es que ustedes recuerden que existen diferentes tipos de lectura. La investigación no es simplemente digitar el título o palabras claves en un buscador, encontrar la información y ya está, ¿verdad? Irnos a cortar y pegar. Cuando hemos buscado la información, nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo para leerlo y leerlo completo. Acordémonos que hay diferentes tipos de lectura. Está la lectura de acopio de bibliografía y documentación sobre el tema, que es la que ustedes pueden hacer en buscadores o en libros, y solo se centran en buscar el tema y digamos si es un libro, ver el contenido en el índice. Esa es una primera lectura o una lectura rápida que le decimos nosotros, o una lectura exploratoria. Cuando ya tenemos em, determinada la bibliografía, digamos, las páginas de internet, libros digitales que hemos bajado o libros que tenemos en físico, pasamos a una segunda lectura que es la lectura rápida del material. Este es lo que nos hace es ubicar la información que posiblemente se esté repitiendo, porque puede darse el caso que repitamos la información de un documento a otro documento. Entonces, es el momento en que nos fijemos si la documentación que se está o la información que se está repitiendo coincide, entonces solo lo toman de un libro. Ya no lo vayan a tomar de los dos, sino que tomen del libro que crean ustedes o que ustedes consideren que es más, es, por decirles así, de una fuente originaria. Y tenemos la lectura minuciosa de la bibliografía, que es la que se toma un poco más de tiempo porque ahí ustedes sí van a ir leyendo toda la información más detenida. Puede ir acompañada de la técnica de subrayado. Pueden ir tomando apuntes en ese momento. Entonces, es la que menos le gusta al estudiante, la verdad. Son pocos los estudiantes que les gusta leer. Y algo que sí les voy a decir, la investigación nos obliga a leer, nos hace devoradores de libros. Llegamos en un momento en que sin querer hemos aprendido o hemos encontrado técnicas de lectura rápida, pero esta lectura rápida no quiere decir que no sea minuciosa. Por ejemplo, yo tengo una lectura rápida y al mismo tiempo voy asimilando lo que estoy leyendo. Por eso es que muchas veces cuando reviso los trabajos, aunque pueden ser varios, rápido puedo detectar donde hay un párrafo que 2, 3, 4 estudiantes lo han bajado de la misma página y lo han pegado en el trabajo. Entonces, a veces les digo, miren, señores, todos fueron a parar al mismo documento y a todos se les ocurrió copiar el mismo fragmento. Entonces, con ese elemento, pues se rompe la originalidad de sus trabajos y ahí es donde se van recibiendo ustedes una baja calificación. Pero vuelvo y repito, esas son habilidades que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, pero también es el fomentar la lectura y una lectura comprensiva también.
porque en ese momento en que nosotros estamos leyendo también nos vamos haciendo un esquema mental de nuestra investigación, vamos viendo por qué línea nos queremos ir o si descubrimos que la información que tenemos no es suficiente y deberíamos de realizar otra pequeña búsqueda. Entonces, eso es lo que hace las lecturas. No nos comamos las lecturas, la verdad es que es un proceso, la búsqueda de la información y tendremos que ir cumpliendo, digamos, ese paso a paso. ¿Cómo buscar? Dice. Los autores sostienen que hay una clave en buscar la información y es que todo lo debemos de planificar, señores. Todo se planifica. Ustedes tómense una hora, 2 horas, consideren ustedes de un día y digan, bueno, hoy de tal hora a tal hora voy a hacer la búsqueda de información para el trabajo o para mi tarea. No prográmense y cumplan esos, esos tiempos, porque de esa forma van ustedes organizando su tiempo para el resto de materias. Eh, Tienen que tomar en cuenta, digamos, una estrategia para la búsqueda. Podemos tomar una estrategia de buscar palabras o frases significativas. Es decir, que hay buscadores, motores de búsqueda, dicen los autores españoles, que podemos digitar las palabras claves o las frases entre comillas, y eso nos va a llevar a una búsqueda un poco más específica o en buscadores un poco más temáticos o por categorías. Eh, Podemos toparnos también con temas que no podamos identificar palabras claves. Entonces, ahí tenemos que buscar, o parte del ingenio del investigador, es utilizar los buscadores que sean propios del área que se está investigando. Otra técnica o otra estrategia que pueden hacer es solicitar a sus docentes, pues que les guíe o que les mencionen algún lugar donde puedan encontrar ustedes información relacionada con el tema que están realizando. Acordémonos que el, el docente, independientemente de la materia que estén llevando, ustedes pueden considerarlo como un asesor. A mí no me molesta que en mis trabajos consulten ustedes con otros docentes para la búsqueda de información o que les ayuden a estructurar el tema. No lo veo mal, es válido, es permitido, digamos, dentro del proceso de investigación y del proceso de formación educativa de parte de ustedes. Em, Hay que tener, ¿cómo se llama? Claro. Bueno, a mí me gusta utilizar mucho los cuadernos de investigación, es decir, tomo un cuaderno. Les digo cuaderno porque páginas muchas veces podemos perder las páginas si son sueltas. Me gusta tomar un cuaderno, ir apuntando las fuentes que voy encontrando en internet, aunque también las puedo ir marcando como favorita en los buscadores. Puedo abrir un Word, ir copiando los enlaces también, es valedero, pero yo soy de la vieja escuela todavía, me gusta escribir a mano. Entonces, sí, tengo cuadernos de investigaciones que después de tener las informaciones o haber ubicado la información, pues entro en el proceso de lectura y a la parte de la estructuración del marco de referencia, que para eso es que nos sirve toda la información que hemos recolectado, pues no voy directamente a digitarla, sino que voy redactando en el cuaderno
y al finalizar, pues me toca digitar, que es doble trabajo posiblemente. Pero eso me permite que al momento de digitar la información ya en el documento, me pueda percatar de que existe algún vacío de información, me quedé corta en algo, puedo agregar información, puse información que tal vez no es relevante. Entonces, en ese preciso momento puedo hacer también un recorte y una discriminación de la información. ¿Preguntas hasta aquí, mis estimados? Tal vez como comentario, licenciada, yo Sí, con usted llevé principios de economía sí, y sin saber yo utilicé esta estrategia del cuaderno de investigación. Lo único que yo lo hice así como dice usted en un Word, en el tema que usted nos llevamos de investigación, yo iba anotando las direcciones donde yo ajá. encontraba la información y sí funciona. Sí, es la parte de la planificación, algo que también es una característica de los investigadores que tenemos que ser ordenados, aunque en realidad al investigador le cuesta ser ordenado. Y es por el simple hecho de que tiene tanta información cuando está realizando una investigación en la cabeza, que podemos dar unos brincos, unos saltos cuánticos en el tiempo y espacio que nos puede perder. Entonces, el llevar un cuaderno de investigación sirve para regresarnos en el momento y en lo que nos interesa de la investigación. Va. Hoy sí entramos al primer capítulo de nuestro trabajo. El capítulo, señores, ustedes lo han encontrado y lo pueden encontrar en una tesis que se llama capítulo 1, planteamiento del problema. En ese planteamiento del problema, em, digamos, los investigadores van desarrollando de una u otra manera y de manera paulatina todo lo que ellos esperan ofrecerle al lector con la investigación. Es decir, que en ese planteamiento del problema nosotros formulamos las preguntas de investigación. Cuando ya las tenemos formuladas, empezamos a desarrollar y a estructurar las ideas, que estas pasan a fijarnos los objetivos de la investigación. Eso es lo que nos va marcando, digamos, ese gráfico que esos muñequitos que ustedes pueden ver en la lámina. El planteamiento del problema es, digamos, el capítulo fundamental de la investigación, pues determina las causas, las razones y también va fijando las acciones que se van a seguir durante la investigación. El autor Acroft dice que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Es decir, que cuando ustedes diseñen este capítulo 1, el resto del trabajo de investigación va a fluir de una manera tranquila, clara, que ni a ustedes como investigadores les va a quebrar la cabeza, ni les va a parecer aburrido al lector del trabajo de investigación. Cuando hablamos del planteamiento del problema, debemos aclarar que está formado por diferentes elementos. Primero, la definición y la delimitación del problema, que en este caso es la redacción del tema. Ya ese elemento, ya la mayoría ya lo tenemos establecido, ¿verdad? De ahí viene la situación problemática, después vienen las preguntas de investigación, los objetivos, justificación y los aspectos éticos. Eh, Estos son elementos que la generalidad de los autores sostienen que debe de tener un planteamiento del problema.
De acuerdo a la estructura de las investigaciones que realizamos en la universidad, el planteamiento del problema, en el caso de la universidad, está compuesto por la situación problemática, justificación, preguntas de investigación, objetivos y los límites y alcances de la investigación. Entonces, no son elementos rígidos, sino que van a depender eh, de los esquemas de investigación con los que se esté trabajando, digamos, en un centro de investigación o en una unidad de investigación, o lo que se esté solicitando, digamos, en un trabajo de graduación, por ejemplo. ¿Por qué es importante el planteamiento del problema? Porque de esta manera, mis estimados, nosotros podemos demostrar que nuestro trabajo es importante y le damos la importancia y el relieve necesario y justificamos, valga la redundancia, el por qué nos estamos tomando nuestro tiempo. También es un elemento que nos puede ayudar para la búsqueda de patrocinadores para realizar una investigación. En el planteamiento del problema, señalamos la situación que se está investigando y señalamos también los posibles resultados o las posibles respuestas que vamos a tener al finalizar nuestra investigación. Criterios para el planteamiento de problemas, según Kerlinger y Lee, dice que este debe de estar formulado en una pregunta o como una proposición afirmativa. Para el caso de nosotros, mis estimados, vamos a trabajar como una proposición afirmativa. Así necesito que ustedes manejen el planteamiento del problema. Por eso es que les he pedido que el tema de investigación no me lo hagan pregunta, sino que sea una proposición afirmativa. También debemos de considerar que debe de llevar una relación entre dos o más variables, es decir, entre causa y efecto. Al mismo tiempo, debe implicar, dice, la posibilidad de realizar alguna prueba o poder medir los objetivos que nos hemos establecido. De lo contrario, si nosotros establecemos, digamos, objetivos, si no los podemos llevar a comprobación o no los cumplimos a lo largo de la investigación pierde toda validez y toda credibilidad. Ahora bien, vamos con lo que conocemos como situación problemática. Y la vamos a definir como una situación problemática, como un espacio de interrogantes que posibilite tanto la conceptualización como la simbolización y aplicación de conceptos y situaciones que podamos utilizar para resolver los problemas, por ejemplo, de tipo matemático o de tipo social. La situación problemática debe de tener 3 características o en su desarrollo, más bien dicho, deben considerar ustedes 3 aspectos. Las características principales del tema de estudio, la situación del fenómeno de estudio y una posible respuesta a la situación. Por consiguiente, la situación problemática eh, no es lo más extenso de la investigación. Si me dicen ustedes un número de página para la situación problemática, estaríamos hablando de 1 o 2 páginas, en donde en sus párrafos yo debo de identificar las características del tema, debo de identificar cuál es la situación actual del fenómeno que se está investigando y cuáles son las posibles respuestas que le voy a dar al final de la investigación. No necesariamente, hago la aclaración, vamos a cumplir esta parte, porque posiblemente a lo largo de la investigación nos demos cuenta que las posibles respuestas que hemos señalado en la situación problemática
no son las correctas o digamos no son las adecuadas para la situación o el fenómeno que se está investigando. Si es que no es algo cerrado. Pero vuelvo y repito, una o dos páginas a lo mucho estaríamos hablando de nuestra situación problemática. Yo normalmente la trabajo en una página con 3 párrafos. Un párrafo donde narro las características, otro la situación del fenómeno y las posibles respuestas. No necesita ser una redacción muy complicada. Los criterios para señalar o para diseñar, más bien dicho, una situación problemática, primero tenemos que tener bien definido y entendido el problema que estamos investigando. Debemos de haber realizado esa búsqueda de documentación porque podemos citar datos o citas que sean verificables, o sea, tienen que ser información real, puede ser la opinión de un autor, puede ser un comentario de un profesional, información válida, pero no debemos de abusar de estas citaciones en la situación problemática, porque prácticamente esta parte es un poco más de redacción propia del investigador. Cuando ya tenemos nuestra situación problemática, tenemos el otro apartado que se llama enunciado del problema. El enunciado dice que es el fundamento para el desarrollo de una propuesta de investigación. Hay diferentes autores que dan una serie de herramientas para redactar y la verdad es que yo encontré una de los elementos, digamos, más sencillos para el enunciado del problema. Y es que hay un autor que dice, miren señores, el enunciado del problema es el tema hecho pregunta. Así de sencillo. Ustedes ya tienen su tema bien redactado. Hagan ese tema pregunta. ¿Cómo se hace un tema pregunta? Pues mis estimados, colocándole los signos de interrogación y utilizando las preposiciones adecuadas. No hay que agregarle más, no hay que quitarle más al tema. Es convertir su tema a pregunta. Tan sencillo como eso. Y eso es lo que yo les voy a solicitar cuando ustedes me presenten su trabajo de investigación. Tenemos un gráfico que nos puede ayudar un poco. Acordémonos que tanto para la situación problemática como para el enunciado, partimos de una realidad. Y esta realidad es la que a través de las observaciones hemos llegado a determinar que existe un fenómeno en el cual podemos dar solución o hay un fenómeno que necesita de nuestra atención para proporcionar más información. Entonces, en esa elaboración del problema, delimitamos o describimos esa situación y esto es lo que nos permite realizar el enunciado o la formulación. Del proceso, digamos, largo para la elaboración de un enunciado o el enunciado del problema. Pero vuelvo y repito, en el caso de ustedes, lo único que tienen que hacer es pasar su tema de investigación a pregunta. ¿Comprendido? De acuerdo. Sí, ¿Alguna pregunta o algún comentario?
hasta este momento? Va, seguimos entonces. Entonces, continuamos. Algo que tenemos que considerar para la redacción de los elementos que vienen después de la situación problemática es que tenemos que identificar y analizar todo lo que nos rodea o todo lo relacionado con el problema que estamos investigando. Em, si hay investigaciones previas, que es lo que conocemos como antecedente, pues ustedes tienen que llegar a un momento en analizar si verdaderamente esas investigaciones nos pueden servir de antecedentes, porque posiblemente que en la primera lectura nos confundimos y al ver o al ir desarrollando nuestro trabajo de investigación, nos dimos cuenta que ese antecedente quedó posiblemente corto, si lo queremos ver así. ¿Cómo debe describirse el enunciado? Es lo que les mencionaba. Si el tema lo han hecho como pregunta, se pasa a una afirmación. Pero en el caso de ustedes, como lo han hecho en afirmación, lo transforman en pregunta. Por eso es que, vuelvo, insisto, no les corregía mucho cuando me hacían o me presentan los temas como pregunta, para no confundirnos en esta parte. Otro elemento que tenemos que tener claro es con relación a la delimitación del problema. Cuando hablamos de la delimitación del problema, estamos hablando de, veámoslo así, como de una manera de recortar el tema de investigación. Es parte de lo que ya se hizo cuando se redactó y se delimitó el tema. Pero en este caso, lo que se está delimitando es el trabajo de investigación. Lo podemos delimitar en un contexto social, podemos hacerlo dentro de unas determinadas teorías, o podemos haber identificado vacíos dentro de las teorías y tratar de llevar nuestra investigación a cubrir esos vacíos o esas inconsistencias que puedan existir. Puede que haya poca literatura o que la literatura está demasiado dispersa y lo que se necesite es que ustedes ubiquen nuevamente la información para una mayor o ser más fácil la comprensión de la información, y con eso estarían también ayudando al quehacer académico. Una vez que hemos identificado que ya tenemos la situación problemática, tenemos que delimitar el problema y lo vamos a hacer a través de 3 elementos. Analizamos el estado de avance de nuestra investigación, delimitarlo en cuanto al ámbito de espacio temporal y la parte de enunciarlo, es decir, si es mejor hacerlo como pregunta o como una afirmación, ¿verdad? Algo que también tenemos que considerar en el momento de la delimitación del problema es que nosotros podemos mencionar aquí que vamos a realizar una investigación y la vamos a delimitar en un espacio físico geográfico, y por consiguiente hay que describir ese espacio físico en el cual vamos a ocupar de contexto. La delimitación en el tiempo, si es, digamos, si estamos hablando de algún cultivo, las estaciones en las que se lleva a cabo el cultivo, si es un periodo
de aplicación, digamos, de un pesticida, por ejemplo. Entonces, esas son las delimitaciones del tiempo. Tenemos la delimitación, viene también dada por los recursos a los cuales el investigador está disponible o tiene disponible. Y esto es lo que yo les hacía siempre la pregunta a muchos, pues. ¿Van a tener acceso a la información por parte de las empresas o por parte de las instituciones? Entonces, porque eso nos va a decir hasta dónde vamos a poder llegar con nuestra investigación. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo Hasta que el no, momento no, licenciada. licenciado. Vaya, mis estimados, quiero que un voluntario con su tema de investigación ¿quién quiere ser? Yo lo puedo decir. Vaya, ¿cuál es tu tema? Aprovechamiento energético del recurso natural biomasa en El Salvador. Va. Si yo te digo que si lo vas a, que me menciones cuál es la situación actual de la utilización del recurso biomasa, ¿me lo puedes decir ahorita? No, no es ciencia cierta, solamente se podría decir que es un recurso que se utiliza para la creación de energía eléctrica con los residuos de la caña de azúcar. De allí aún no tengo mayor información. Va. Eso sería, digamos, tu primer párrafo de la situación problemática, donde tenés que buscar la información para narrar cómo está la situación de la utilización de la biomasa como recurso energético. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. La otra parte de la situación es que me menciones las características de la biomasa como recurso energético. Ya ahorita ya llevamos 2 párrafos. Y por último, me vas a dar las posibles respuestas. ¿Cómo es que se está utilizando o cómo se debería de utilizar para sacar el mayor provecho en la utilización de la biomasa en la producción de energía eléctrica? ¿Quedamos con ese esquema para tu situación problemática? Sí. Sí, yo digo que sí. Va, porque ojo, esa es la tarea que les queda esta semana. Ahí les va a aparecer la situación problemática y justificación. Se me fue porque la verdad que para dar la justificación no me está dando la garganta. Quiero quedar mejor entendido con la situación. Así es que la tarea, ustedes solo me van a tener que redactar la situación problemática de su trabajo de investigación. Igual, ¿verdad? Con uno que suba la situación del equipo, Perdón, basta Elic. para la nota. Perdón, Elic. Fíjese que realmente aquí por mi casa está lloviendo bien fuerte y estaba anotando lo que tenemos que hacer. ¿Me lo puede repetir? La tarea es que me van a redactar la situación problemática. Eso es lo único que me van a hacer. Tomando como base los elementos dados en clase. Entonces, ponen portada y la situación problemática. Uno del grupo que lo suba, vale para todos, por favor. Va.
va a huir perdón, licenciado, buenas noches. Va a huir la plataforma para subir las 2 tareas, porque son 2. No, solo es una. Ya Y está, creo que no, La de la semana todavía. pasada ya no, entonces, Lick. ¿Cómo? La de la semana pasada ya no, entonces. No, había una de ya. árbol de ideas. Dijo que iba a abrir la Es plataforma. cierto, teníamos pendientes esas, perdón. Es cierto, es que con esta enfermedad y las pastillas que me estoy tomando, créanme que estoy a la par de un unicornio ahorita. Sí, se las voy a habilitar, es cierto, les había dicho que me hicieran el árbol del problema. Ya les voy a habilitar para que me lo suban. Es cierto, mis estimados. Gracias por recordarme y las disculpas del caso. Entonces sí, en teoría serían esas 2 tareas, pero acordémonos que es trabajo en equipo, ¿verdad? Así es que lo pueden ir manejando en equipo. Señores. ¿Y eso, las 2 tareas irían en un solo archivo o va a poner para subir? Voy a poner diferentes. Ok. Gracias. Voy a poner diferentes, pero igual con una persona que lo suba, basta. Bueno, siguiendo con el trabajo de la biomasa. Entonces ya tenés tu esquema para hacer la situación problemática. Hoy digamos que te estoy pidiendo que me hagas el enunciado del problema. Es decir, que me transformes tu tema en pregunta. Lo puedes hacer. Sí. Vale. Regálemelo, porfa. Que le diga cómo lo transformaría en pregunta. Ajá. ¿Cómo te quedaría tu tema? ¿Cómo se aprovecha el recurso natural biomasa en El Salvador? Vas todo el tema ¿O y lo cuál único que es el aprovechamiento? ahí vos irías adaptando la pregunta, porque ahí también vas fijando hasta dónde vas a querer llegar con tu investigación. De esa forma, ese enunciado, digamos, sería la gran pregunta de investigación. Es más, en el perfil, esa debería de haber sido la primera pregunta, porque esa es la pregunta de investigación. Y hay un truco, que esta pregunta de investigación o este tema hecho pregunta nos va a servir para redactar el objetivo general de la investigación. Cada parte de la que compone el trabajo de investigación, mis estimados, no son elementos aislados. Hay una relación entre cada uno de estos elementos. Y aquí quiero aclarar, porque tenemos la costumbre de decir, vamos a trabajar en grupo y empieza, no, yo voy a hacer la situación problemática, vos vas a hacer la justificación, vos redactás el enunciado, vos haces los objetivos y cada uno trabaja por separado. Y al final lo que hacen es que hay una personita que se encarga de hacer un solo documento. En algunos casos, esta personita es un poquito, digamos, juiciosa y lee toda la información y la va acomodando para que tenga una cierta armonía. Mis estimados, yo no les estoy diciendo que no trabajen así, sino que sepan cómo trabajar. Ok, ya tenemos el tema. Entonces, en este caso, ocupemos a Cristian. Cristian salió sorteado y a él le toca hacer la situación problemática. Va. Y de ahí tiene al otro compañero que va a hacer el enunciado. El otro, pues le va a tocar hacer la delimitación. Entonces, para que
el que vaya a hacer la delimitación tiene que esperar que Cristian termine de hacer la situación problemática y que el otro haga el enunciado para que ya con esos dos elementos, esos dos documentos, los lea y pueda determinar hasta dónde van a llegar con la investigación. A Juan Chancleta le va a tocar hacer la justificación, ¿ok? Para que Juan Chancleta haga la justificación de esta investigación de biomasa, tienen que haberle mandado ustedes la situación problemática, el enunciado, la delimitación o los alcances de la investigación para que Juan Chancleta pueda redactar la justificación. Pero a la fulana también, a ella le va a tocar los objetivos. Entonces la fulana tiene que esperarse que le pasen toda esa documentación, situación, enunciado, delimitación, alcance y la justificación para que pueda empezar a redactar los objetivos. Ella puede hacer una lluvia de ideas y tener posibles objetivos, especialmente porque ya los tenemos establecidos en un perfil. Pero puede ser que en el momento en que ustedes ya en forma redacten situación problemática y justificación, se den cuenta que a los objetivos que tenemos en el perfil hay que realizarles una modificación. Entonces, ella ya se dio cuenta, pero es porque ha leído la información que sus compañeros les está proporcionando. Eso es trabajo en equipo, señor. No es solo dividirse y que al mismo tiempo estén trabajando. Debe de haber una cadena de información. Y aquí hago otra sugerencia. Todos tengan una copia de la investigación. No se la dejen a una sola persona. Acordémonos que la tecnología nos puede jugar mal, nos puede sacarnos de onda la tecnología. Ya a muchos de ustedes se les ha arruinado sus computadoras. Bueno, tengo el caso de un estudiante de la clase de ayer que le va a tocar hacer diferido porque se le arruinó la computadora y no pudo recuperar nada. Entonces, háganme ese favor. No dejen que una sola persona tenga el archivo de la investigación. Si van a estar modificando, no eliminen la información. Pónganle ustedes modificación 1, modificación 2 y vayan creando una carpeta ahí en la nube si quieren, pero no eliminen, o sea, porque un momento dado ustedes dijeron, no, esto no importa, o digamos, cambiamos los objetivos del perfil, pues voy a borrar los objetivos que tenía en el perfil. No, ténganlo, porque, vuelvo, insisto, en el transcurso de la investigación, podemos necesitar información que tal vez en un momento dado la hemos considerado irrelevante. Entonces, no descartemos nada, señores, porque posiblemente la necesitemos más adelante. Entonces, sí es algo que les pido, por favor, que no dejen a una sola persona con el archivo o mantengan una carpeta en la nube donde todos puedan entrar y ir almacenando toda la información, los libros que puedan descargar, documentos que puedan descargar, porque ese es, digamos, su biblioteca relacionada a la investigación. Voy a ver si les comparto en el transcurso de la semana la carpeta que hago de las investigaciones y
para que vean, ahí en una carpeta ustedes van bajando toda la información, recortes, imágenes. Y les voy a pasar también la imagen de un cuaderno de investigación. Por eso es que me gusta a mí utilizar lapiceros de colores, porque cada color para mí significa algo durante toda la investigación. Hago un cartel guía. Bueno, los que han llevado materias conmigo y han podido entrar en el cubículo, pues antes de la pandemia, ¿verdad? Yo tiendo a tener tapizado mi cubículo de carteles donde voy señalando en qué parte de la investigación estoy, porque por ahí me dijeron que tenía hiperactividad cerebral y yo no puedo estar haciendo un solo trabajo de investigación, sino que normalmente manejo 2 investigaciones al mismo tiempo, pero es porque me aburre estar haciendo una misma actividad. Entonces, para no perder la secuencia de las investigaciones, hacemos uso de esos tableros. Pero eso, vuelvo, insisto, cada uno va a ir encontrando sus técnicas y su forma. Volviendo contigo, Cristian. Ya tenemos el esquema de la situación problemática, ya tenemos nuestro enunciado. Más o menos pudieras atreverte a dar una delimitación o hasta dónde quisieras llegar con la investigación. Pues justamente eso estaba buscando ahorita, de la posibilidad de saber si habrá acceso a alguna planta donde trabaje en eso, Ujú. porque usted acaba de mencionar que con eso uno puede ver hasta dónde puede llegar. Hasta el momento le podría decir que pudiéramos llegar nada más a información que podamos conseguir en internet o revistas informáticas. Bibliográfica. Bibliográfica. Sí, netamente bibliográfico nada más. Va. Con respecto al tiempo, pues sería la investigación desde que se comenzó a ocupar y hablar del proceso, Ujú. sobre cómo se aprovecha. Ok. Va, mi estimado. Cuando vean también la delimitación y hasta dónde van a querer llegar ustedes con la investigación, consideren el tiempo que tienen para la investigación. Muchos temas, por no decir la mayoría de temas, están interesantes, están curiosos. Y si se quisiera hacer una investigación, digamos, completa, así a lo largo y ancho de la palabra, estaríamos hablando de una investigación de 1 año y medio. Entonces, consideren que lastimosamente, pues nosotros tenemos el tiempo del ciclo. Estamos hablando de 4 meses aproximadamente. Entonces, eso también tienen que considerarlo ustedes como una limitante y también para fijar el alcance de la investigación. La idea que también se tiene, y ya la empezamos a trabajar con otros docentes, es que muchos de los temas que ustedes han propuesto, posiblemente recibamos el apoyo de otros docentes para encauzarlos a ustedes o guiarlos donde buscar la información, porque se pretende generar un banco de investigación. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana, tomamos de ejemplo a Cristian, a la unidad de investigación se le hizo interesante eh, este proceso o la generación de energía a través de la biomasa, y la unidad de investigación considera que es un tema que lo podamos hacer, digamos, multidisciplinario, es decir, incluir a otros docentes, incluirlos también a ustedes como estudiantes dentro de la investigación, pues la idea que se tiene es agarrarlo, ¿verdad? Y partir de lo que ustedes han hecho, perfeccionarlo, que ustedes entren a todo ese proceso de una investigación formal. Y eso es una de las opciones que estamos teniendo para hacer servicio social también.
En, conmigo han trabajado 2 grupos de compañeros de ustedes, han trabajado conmigo en 2 investigaciones en las cuales se les ha dado servicio social. El problema es que quien trabaja conmigo pues debe de moverse a mi misma frecuencia. Soy un poquito exigente y tengo mis temas con los tiempos, ¿verdad? Pero la idea es que abrirles también a ustedes como estudiantes esas oportunidades de formar parte de un equipo de investigación y de que realmente hagan una investigación institucional donde sus nombres puedan estar colocados en ese documento y quieras o no, pues eso les pesa en su currículum, mis estimados. Es parte de las competencias que como profesionales deben de ir adquiriendo. Así es que por eso es que a veces tiendo a ser un poco exigente con los trabajos de ustedes. Porque una vez me dijo, pero mira, Lixi, solo es un simple trabajo para pasar la materia. Ese es un pensamiento mediocre, mis estimados. La idea es esto, es ir generando banco de investigaciones. Después dicen que por qué El Salvador no destaca en las investigaciones y es porque tenemos esa forma de pensar. Así es que pónganle interés a la investigación y vuelvo e insisto, partan del tiempo limitado. Esa sería una limitante que ustedes tienen con relación al tiempo, pero no es justificante de que me hagan un trabajo mal hecho. Eso no les va a justificar ni los va a perdonar que me hagan un trabajo mediocre, un trabajo de corte y pega, sino que yo ya estoy esperando trabajo ya de profesionales, no de futuros profesionales, sino que de profesionales de cada una de las carreras que aquí nos encontramos reunidos. Vaya, dejamos a Cristi. ¿Hay alguien que quiera hacer ese mismo ejercicio? Licenciada, ¿Sí? buenas noches, le saluda Mariano Buenas Aguirre. noches. Solo más que hacer el ejercicio, quería hacerle una consulta con respecto. Usted envió correcciones a los correos de cada uno de los trabajos. Sí, ¿Cuándo lo tenemos yo que les voy volver? a avisar. Ah, ok, nosotros lo Yo les tenemos que voy a tener avisar. listo nada más, ¿verdad? Sí, no, ahí ustedes ténganlo, hagan las correcciones, porque en estos días vamos a ver, o sea, ya empezamos a ver la situación problemática, es decir, que ustedes cuando ya la tengan, posiblemente vayan a querer corregir la situación problemática que tienen en el perfil. Cuando Ok, veamos cómo se redactan los objetivos, posiblemente quieran corregir ustedes los objetivos. ok, Entonces, yo les voy a decir en qué momento me van a volver a mandar los perfiles. entendido, entendido. Muchas gracias. Vale. Vuelvo. ¿Alguien quiere que hagamos el mismo ejercicio que hicimos con Cristian? Buenas noches, licenciada. Fíjese Buenas que una noches. consulta. Ujú. Y fíjese que a mí no me aparece la nota y no pude mandarle el mensaje en privado. No sé qué. No estoy tan Ah, adaptado con la. Sí, permíteme. ¿Con quién estás en el perfil? ya le digo. Ya le digo. Lo que Que pasa les es que voy a ahorita estoy tomando contar. la clase aquí Les voy a contar, por mis eso. estimados, qué es lo que me pasó y me pasó también con los de legislación. Que yo tenía mis hojas, mis datos bien ordenaditos y en un ataque de locura mío, porque se me había perdido en mi agenda, se me cayeron todos los papeles y se me desordenaron. Así es que había perdido la secuencia a quienes ya les había puesto nota y a quienes no. Por eso les hice yo el comentario que yo soy consciente que ha sido mi error y por eso estaba solicitando la información ayer para hacer las correcciones, que ya la mayoría ya se las hice.
Sí, fíjese que ahorita no le puedo decir porque estoy tomando la clase por el celular, entonces tendría Va. que salirme. Entonces, cuando Sí, lo pero tengas, me das el dato. bueno, muchas gracias. Bye. Yo tengo una pregunta, Lick, Pregunta. hablando de la tarea del que dejó la semana pasada, del árbol. Ujú. Estábamos ahí consultando con mis compañeros y porque lo vamos, o sea, ambas tareas la va a mandar, que sería nuestro coordinador del grupo. Nosotros estamos preguntando si va a ser un árbol por el grupo o van a ser, o sea, en este caso, si somos 4 personas en el grupo, van a ser 4 árboles diferentes. No, no, y eso es trabajo en equipo, mis estimados. Ok. Muchas gracias. Ahí es ¿cómo se llama? Uno lo manda y vale para todos, pero me colocan por favor los nombres de los integrantes porque hubo una confusión con unos compañeros en que no, solo puso el nombre del coordinador y los demás, el nombre se les fue. Así es que por favor coloquen los nombres de todos sus integrantes para poderles colocar yo la nota posteriormente. Vuelvo. ¿Alguien quiere hacer el ejercicio que hicimos con Cristi? Yo. Vaya. Vaya, el tema, buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches. El tema que resultó al final lo dejamos como estudios comparativos de un pavimento flexible versus un pavimento rígido. Ajá. Ese fue el tema. Va. ¿Cuál es la situación actual de ese fenómeno que ustedes van a investigar? ¿Qué tipo de pavimento es el que se está utilizando más en El Salvador? ¿Por qué se está utilizando más? Ok. De ahí estarías dándome la situación real del problema. ¿Cuáles son las características de cada uno de esos pavimentos? Estaríamos cubriendo el segundo elemento. Y la Correcto. respuesta o lo que pretendes demostrar con la investigación. Digamos, si hay uno que es de mejor calidad o si vas a llevar un análisis de costos-beneficios o la durabilidad. Esos aspectos estarían teniendo que mencionar ustedes en la situación problemática. Ok, enterado. Va. ¿Y tu tema hecho enunciado, cuál sería? Eso estaba pensando. Deme un minuto. Va. Podría ser los estudios comparativos de un pavimento flexible versus un rígido. Se oye todavía como afirmación. Tenés que hacérmelo pregunta. No sé si podría ser cuáles son los estudios comparativos, etcétera, etcétera. ¿O qué estudios comparativos? Sería la otra opción también. Va. Y ahora Sí, también pensaba qué o cuál. Ajá. Y ahora en cuanto a la delimitación o el alcance, ¿cuál sería? Podrían ser tal vez los beneficios de uno versus el otro. Sí, sí, estamos bien. Me parece. Ok. Va, ahí estaría entonces el ejercicio continuo.
Chivo, chivo. Vaya, mis Gracias. estimados, ya ay, ya la garganta me está diciendo, ya no, ¿verdad? Pero gracias a Dios logré poner los temas que traía en la presentación. Ya hicimos una práctica, ya con 2 temas. Espero que los demás lo hayan estado haciendo mentalmente o automáticamente con sus propios temas, para que no les cueste la tarea. Les voy a compartir el enlace del Padlet, donde vamos a subir la tarea, la actividad de esta clase, que es la de resumen que siempre hacemos, ¿verdad? Ya se los coloco en... Una duda Licenciada. ahí. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches. Solo preguntar, ¿ya subió notas entonces a la plataforma? No, no las he subido, Ah, va. No, de acuerdo. porque estoy corrigiendo los errores, mis estimados. Ok, gracias, Lick. Entonces, yo espero que si no hay ningún problema, estaría subiéndolo el día viernes. De todas formas, yo en el grupo de WhatsApp les aviso que ya están las notas en la plataforma de la universidad. Hago la aclaración, las notas que le puedan aparecer en el aula no es la nota que realmente tienen ustedes en el parcial, porque ahí no va contemplado ni la asistencia, ni la participación, ni las actividades que hacemos en el Padlet. Entonces no es la nota final que les correspondería a ustedes. Entonces ahí está, mis estimados, el enlace. Se los voy a colocar también en el grupo de WhatsApp por si se les es más fácil por ahí conectarse. Así es que les agradezco la atención, el tiempo que me han prestado.